este día número 6, esperando la Pascua, esperando nuestra Pascua, queremos poner nuestra mirada espiritual en la persona de Cristo, quien es el Evangelio. Él, el Señor, es las buenas noticias para este mundo, sacudido por las consecuencias del pecado como la enfermedad y la muerte. Hoy día vamos a meditar y a reflexionar sobre el decálogo, lo que usted está viendo ahí al frente. El decálogo en Éxodo capítulo 20. Dice así nuestro Antiguo Testamento en el segundo libro de las Escrituras, el segundo libro de la Biblia, Éxodo capítulo 20, verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dice el versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bien, ahí hemos leído Éxodo capítulo 20, lo que nosotros conocemos como el Decálogo, los 10 mandamientos o la ley. Existe una discusión importante sobre este asunto de la ley de los 10 mandamientos en los círculos cristianos. Si están vigentes, si no están vigentes, cuál es su lugar, cuál de sus aspectos son los que están vigentes para nosotros, si lo ceremonial, si lo ritual, lo moral, etc. Sin embargo, fuera de toda discusión, recordemos que Cristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo que Él mismo no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Estas son sus palabras en Mateo capítulo 5, 17 y verso 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y el Señor dijo esto teniendo especialmente en mente, especialmente en su pensamiento, la ley moral ejemplificada en los 10 mandamientos, como podemos verlo ahí, ¿cierto?, en Mateo capítulo 5. Eh, ¿Qué pensamos cuando se nos viene a la mente el concepto de la ley, del decálogo, los 10 mandamientos? Podríamos pensar en un legislador, el que redacta, el que piensa, el que escribe estas leyes, o probablemente en aquella persona que ejecuta las leyes o que administra justicia.
respecto de esta ley. ¿Qué es lo que podemos pensar? Algunos piensan respecto a la ley o a los 10 mandamientos como una serie de prohibiciones, como una serie de nos para el mundo, para su pueblo, para el grupo determinado que tenga en mente. Pero hay cierta ilustración. Si nosotros vivimos muy cerca de un cerro, de un precipicio, de un abismo, con toda seguridad vamos a poner una reja, una baranda, y probablemente alguno de nuestros niños pequeños va a ver la baranda y él va a decir, estoy acá cercado, se me ha prohibido cruzar o saltar o traspasar esta baranda. Pero una vez que el niño va a saltar esta baranda, se va a dar cuenta que la baranda no estaba para cercarlo, prohibirlo, restringirlo en un sentido más profundo, sino que esa baranda estaba ahí para protegerle, para guardarlo de lo que había al otro lado, en este caso una muerte segura por el precipicio o por el abismo. Muchos de nosotros, los santiaguinos, hemos ido a la cordillera, ¿o no? Y cuando vamos bajando, damos gracias por esas barandas que si por algún motivo de exceso de velocidad nos salimos de nuestra pista, esas barandas van a evitar que caigamos al abismo o al precipicio, produciéndonos con toda seguridad la muerte. Así que cuando bajamos damos gracias por esas barandas, por esa cerca que nos da de alguna manera seguridad y protección. Así es como debe ser nuestro pensamiento respecto a la ley o al decálogo. Debemos entender que la ley, ya sea los 10 mandamientos o todos los mandamientos que esto incluye en la ley de Moisés, nos enseñan algo acerca de Cristo mismo. Por eso estamos reflexionando del decálogo y cómo esto se relaciona con nuestra espera de la Pascua, quien es Cristo. El mismo Señor dijo lo siguiente en Lucas capítulo 24, una vez que él había resucitado y que estaba ahí compartiendo con algunos discípulos. Él les dice en Lucas 24, versículo 27, a estos dos discípulos en el camino de Maús, les dice que comenzando desde Moisés, es decir, desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él, es decir, lo que respecto de Cristo decían. En el verso 44 y 45 de Lucas 24 sigue esta historia y les dice el Señor, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Déjeme decirle un detalle muy importante que Moisés nunca se refiere a la ley como los 10 mandamientos. Eh, es conocido tanto en el idioma hebreo como en el griego, después como se traduce el Antiguo Testamento en la Septuaginta, con una palabra que dice 10 palabras. ¿Ya? De hecho, en el griego se traduce como decalogos. Decalogos, que en este caso deca significa 10 y logos palabra. Así que más que una serie de frases o de mandamientos, Dios lo ve esto como 10 palabras o 10 conceptos que Dios en primera instancia le dio a los israelitas en el monte Sinaí y podríamos decir también 10 palabras que Dios quiere que todos sigamos. No quiero ahora entrar en un estudio profundo de lo que significa el decálogo, las 10 palabras o los 10 mandamientos, porque es un tiempo más resumido y más devocional, pero sí algunos conceptos. Los 10 mandamientos nos muestran quién es Dios. Y aquí nos encontramos con Dios revelándose después de haber salido en esta primera Pascua que ellos celebraron, como estamos viendo ahí al frente de nuestra pantalla, después de haber salido, después de esta Pascua, después de haber cruzado eh,
las aguas del Mar Rojo, como está viendo usted ahí al frente, el Señor quiere preparar a su pueblo para ahora vivir como nación. Y primeramente Dios, por medio de la ley, quiere mostrarles a su pueblo quién es Él, quién es Dios, cuál es su naturaleza, qué es lo que expresa del corazón de Dios los 10 mandamientos. Él quiere revelar el carácter del legislador que hay detrás, el legislador divino. Muchos pueden pensar o decir, incluso cristianos, no me gustan las leyes y se enfadan con esta serie de prohibiciones. Pero antes de pensar de esa manera, deberíamos reflexionar quién está detrás de estas leyes, quién fue el legislador de cada una de estas 10 palabras. Los 10 mandamientos nos diferencian del mundo, de todo código moral que tiene el mundo. La ley es supremamente más alta que cualquier legislación del mundo. Los 10 mandamientos no nos despojan de nuestra libertad, sino que al contrario, como ilustré al principio, permiten vivir nuestra libertad como pueblo de Dios o como iglesia. ¿Se imagina un mundo sin leyes? ¿Un mundo en caos y en anarquía? ¿Se imagina usted un tránsito vehicular sin ningún tipo de ley de tránsito, sin semáforos, sin leyes, sin orden? Bueno, la ley no nos despoja a nosotros de nuestra libertad, sino que la provee. Ahora, algo muy importante, los 10 mandamientos nos fueron dados para que podamos ganarnos la salvación. De ninguna manera, jamás ni una sola persona ha podido cumplir los 10 mandamientos, ni toda la ley expresada en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que nos muestra entonces la ley o los 10 mandamientos, este decálogo? Que es imposible cumplir la alta demanda de justicia y de santidad que exige Dios para la humanidad. Ahora veamos algunas cosas positivas, ya no tanto para Israel o para el mundo, sino para su iglesia. Para los cristianos, los 10 mandamientos revelan todo lo que Cristo hizo por nosotros. La Biblia nos enseña que el Señor murió por nuestros pecados. Si negamos la ley de Dios, podríamos pensar que a lo mejor no tenemos pecado o que hemos pecado de muy poco, pero no es así. Realmente la justicia que exige la ley nos demuestra a nosotros todo lo que hizo Cristo al cumplir la ley de manera perfecta y morir por esos pecados, por ese quebrantamiento nuestro de la ley cuando murió en la cruz. Cuanto más entendamos la ley de Dios, más claramente podremos ver el alcance total de la obediencia perfecta de Cristo. El Señor, nos dice la Escritura, cumplió toda justicia, toda la ley. Él no quebró la palabra, el mandamiento de Dios en ninguna letra, en ninguna palabra, de ninguna manera. La ley también nos enseña la justicia perfecta que Dios nos ha imputado o que nos ha agregado a nuestra cuenta por medio del Señor Jesucristo. Cristo cumplió toda ley y toda justicia, y cuando Él cargó sobre Él el pecado de todos nosotros, y nosotros nos apropiamos de esa justicia perfecta por medio de la fe, entonces nos damos cuenta que toda esa justicia, toda esa rectitud de Dios ha sido puesta en cada uno de nosotros. Cuando miramos a los 10 mandamientos, estamos viendo revelación, cómo Dios revela su carácter, su santidad y su justicia. Cuando miramos a los 10 mandamientos vemos confrontación. Dios nos confronta con nuestro pecado y con nuestra incapacidad humana de agradar a Dios. Todos hemos robado, todos hemos codiciado, todos hemos ido en pos de ídolos, hemos cambiado la imagen de Dios. La ley de Dios nos confronta, pero también la ley de Dios nos instruye,
Los 10 mandamientos nos instruyen y nos dan promesa. ¿En qué sentido nos instruyen? Gálatas capítulo 3 nos dice, ¿para qué sirve la ley? La ley dice que fue nuestro ayo. La ley es nuestro ayo, así dice Gálatas capítulo 3, verso 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Quién era el ayo? El ayo era una persona, era en estos tiempos bíblicos o romanos del primer siglo, el ayo era un servidor en las casas reales que se encargaba de la educación inicial y de la custodia de los niños y de los jóvenes a modo de tutor. Entonces el ayo era un tutor que tomaba de la mano al niño, al joven, lo instruía, lo cuidaba y lo llevaba posteriormente en su adultez, lo entregaba al maestro final. Y eso es lo que hace el decálogo, la ley, los mandamientos con el pecador. Lo toma de la mano la ley y le muestra al no creyente cuán imposible es agradar a Dios en esta naturaleza humana y pecaminosa. La ley entonces nos revela la santidad de Dios, nos muestra lo inalcanzable que es agradar a Dios por medio del cumplimiento de la ley. Pero la ley, como un ayo, un tutor, nos lleva de la mano a la cruz de Cristo, a la verdadera ley, quien es Cristo. Entonces la ley nos lleva de la mano y nos dice, tú no puedes ser salvo, no puedes nacer de nuevo por cumplir la ley, necesitas que otro cumpla la ley por ti. Necesitas que otro, el justo perfecto, te vista con la justicia perfecta de Dios. Y ese alguien es la persona de Cristo por su muerte en la cruz. Por eso entonces el Decálogo nos prepara para esperar nuestra Pascua, que es Cristo. No podemos ser salvos por cumplir la ley, porque nadie lo ha hecho jamás, pero la ley nos muestra, nos confronta con nuestro pecado, nos confronta cuán profundamente hemos herido la santidad y la justicia divina de Dios. Pero la ley también nos toma de la mano y nos dice, aquí en la cruz de Cristo, en la cruz del Calvario, tú puedes encontrar la única justicia que te hará posible presentarte como santo y como justo delante de la presencia de Dios. Esa cruz es el Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú escuches los 10 mandamientos o el decálogo, piensa en el Señor Jesucristo. Piensa en tus transgresiones, al igual como ese pueblo que está al frente. Al momento de haber sido entregada estas 2 tablas de la ley, transgredió, quebró la ley de Dios. Y piensa en cómo Cristo hizo expiación por nuestras rebeliones y por nuestros pecados. Eso entonces te dará un corazón agradecido para con Cristo. Piensa en la perfección de Cristo, en cómo Él vivió perfectamente de acuerdo a los 10 mandamientos y a toda la ley, y cómo Cristo imputó, agregó su justicia a tu vida por medio de la fe en el Señor Jesucristo. Por eso, en estos días, esperando nuestra Pascua, mira a la cruz de Cristo, mira el Calvario, mira cómo el Señor Jesucristo cumplió toda ley, cumplió todo el antiguo pacto, para que tú y yo, pecadores sin esperanza, pudiésemos participar de la verdadera Pascua, de la verdadera fiesta que es nuestro Señor Jesucristo. Esto, el reflexionar sobre el decálogo y la ley, te hará darte cuenta de que Cristo es tu todo en todo. Que Dios les bendiga. Espero que reflexione sobre la ley y cómo la ley nos prepara
y nos ayuda a esperar nuestra Pascua, que es Cristo. Que Dios les bendiga, un abrazo y será hasta el día de mañana, si Dios lo permite.